Dios les bendiga, mi nombre es Denise Aguilar y el día de hoy vamos a ver el tema de la fe en Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos ayudes a comprender cuál es la verdadera fe que a ti te agrada. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar con definir qué es la fe, para que nosotros podamos llegar a esa fe que se requiere en este proceso en el cual atravesamos, en donde estamos queriendo que Dios restaure nuestra vida, pero que con ello se restaure también nuestro matrimonio. Entonces, la fe es un elemento importante de la vida del cristiano, de la vida del Hijo de Dios. Y vamos a ver qué es la fe. En Hebreos 11:1 ya podemos ver una definición que ya conocemos, la cual es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces nosotros podemos entender que la fe es más que una simple creencia. Aquí habla de que la fe es la certeza de lo que se espera y una convicción de lo que no se ve. Entonces a veces nosotros confundimos que la fe es una creencia, pero en realidad la fe es confianza, es una confianza firme y profunda en lo que no vemos, pero que sabemos que es verdadero y que existe. Y que además, para que nosotros podamos llegar al nivel de creer, debemos pasar por una serie de etapas. Pero vamos a ver ahorita qué es lo que no es fe y que realmente nosotros confundimos comúnmente y que tenemos una situación equivocada, una creencia equivocada de lo que es fe. Y bueno, fe comúnmente se confunde con solamente creer, y nosotros debemos entender que no solo basta con creer, ya que en Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Entonces no basta solo con creer, sino que esto va más allá. No se queda en un plano de que nosotros creemos que Dios existe, sino que va más allá. Y la fe tampoco es que se trate de una ley de atracción, porque muchas veces esto se confunde con esa ley, con la ley de la atracción, que dice que con solo pensarlo nosotros vamos a atraer lo que queremos y que esto sucederá, porque dice la palabra de Dios en Santiago 2:17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces no se trata de que solamente se quede en el plano de creencia, sino que va un paso adelante. Entonces, ¿cómo podemos entonces explicar la fe? ¿Cómo se puede explicar la fe? Y bueno, la fe, vamos a ver Hebreos 10:38, donde dice su palabra: el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, la fe tiene que ver con el carácter de una persona. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Entonces habla de que es justo una persona que vive, una persona que vive que tiene más bien un carácter. Y entonces esto tiene que ver con fidelidad y firmeza. Una persona justa, su carácter es de fidelidad y de firmeza. Por lo tanto, la fe
tiene que ver con el carácter del justo que actúa con fidelidad y firmeza. Y entonces nosotros podemos entender que la palabra fe quiere decir que es confiable, fiel, mantener, cumplir, y que la palabra fe también es verdad. Entonces, ¿cómo podemos definir a una persona de fe? ¿Cómo podríamos saber que nosotros estamos teniendo la fe correcta en este proceso de restauración personal y matrimonial que enfrentamos? Y podemos definir a una persona de fe como una persona fiel, como una persona confiable, porque permanece firme en la verdad. Y además, la fe es una cualidad que la persona va a desarrollar con la práctica y la constancia, como si se tratara de que la fe es una disciplina a desarrollar. Entonces, nosotros podemos definir a una persona de fe que es una persona constante en fidelidad. ¿Y cómo vamos a desarrollar esta fe? Vamos a desarrollar la fe. En Santiago 2:22 vemos en su palabra que dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces vamos a ver en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nuestra fe se activa. En Salmo 119:92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiera perecido. Entonces habla de que la fe se va a activar únicamente con la lectura de la palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra, ¿qué vamos a encontrar en la palabra? Primeramente vamos a encontrar el carácter y la naturaleza de Dios. Y cuando nosotros conocemos a ese Dios viviente, entonces nuestra fe se puede ver activada. Entonces, la fe va creciendo a medida que nosotros vamos conociendo al Creador, porque aquí conocemos la naturaleza y entonces también empezamos a conocer su carácter misericordioso y las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, la fe aquí aumenta. Y pasamos a otro nivel, que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos a nuestro Creador, conocemos las promesas que Él tiene para nosotros, pero también conocemos lo que el Creador quiere para nosotros y que nos deja una serie de instrucciones para poder vivir. Y entonces pasan tres cosas. Conocemos al Creador. Bueno, primero la fe se va a activar a través de escuchar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios vamos a encontrar a nuestro Creador, la naturaleza del Creador, las promesas que nuestro Creador tiene para nosotros y la obediencia que Dios quiere para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Y entonces, cuando nosotros conocemos esto, el ciclo de la fe se activa. Se activa esta palabra que el oír la palabra de Dios nos va a proporcionar fe. Y entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, empezamos a obedecer la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos perfeccionar la fe? La fe se va a perfeccionar cuando nosotros somos fieles en el cumplimiento de la palabra. Entonces, la palabra fe tiene que ver con la obediencia. El que la fe se genere en nosotros y se perfeccione en nosotros tiene que ver con la obediencia a nuestro Creador. Y aquí viene un punto muy importante, la clave de la fe. Y la clave para que nosotros podamos obtener la fe que Dios quiere que tengamos como hijos de Dios, sobre todo en este proceso de restauración personal y matrimonial en el que nosotros estamos atravesando,
la fe la vamos a desarrollar cuando escuchamos la palabra de Dios. Por ejemplo, dice su palabra, así cualquier cosa que pidamos vendrá. Entonces, la condición para obtener las promesas de Dios es guardar los mandamientos del Creador. Eso es tener fe. Se trata de lo que damos, se trata de qué tan verdaderos somos con nuestro Creador, qué tanto guardamos sus mandamientos en esta en esta en esta situación que pasamos. Entonces la fe está determinada por la fidelidad y firmeza que nosotros mostramos a nuestro Creador. Y una de las claves para obtener esta fe viene en Deuteronomio 28:1. Su palabra dice así: aconteciere que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y aquí se ve cómo nuestra fe puede ser activada, porque dice que cuando nosotros escuchamos atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra los mandamientos que Dios nos establece, entonces Dios nos promete darnos bendición y exaltación por sobre todas las naciones. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, podemos ser obedientes, y cuando somos obedientes, la fe se activa en ese momento. La fe se activa cuando conocemos la promesa, pero también cuando conocemos la condición y la podemos llevar por obra. Entonces, debemos de ser fieles a la palabra de Dios y Él concederá las peticiones de nuestro corazón cuando nosotros somos obedientes. Y entonces podemos esperar con esa fe. Nuestra fe va creciendo como ese grano de mostaza. En Santiago 1:22 dice que nosotros debemos ser hacedores de la palabra de Dios para ser bienaventurado en todo lo que nosotros emprendamos. Y aquí otra vez la palabra de Dios nos muestra cómo la obediencia que nosotros cumplamos nos va a ayudar a recibir las bendiciones. Y entonces la fe se vuelve a activar. Y así en cada uno de los versículos que nosotros vemos como una promesa que alimenta nuestra fe, también vemos una condición a cumplir. Pero nosotros entonces hacemos esa condición y entonces nosotros permanecemos fieles y se cumple el ciclo para esta fe. En Primera de Juan 3:21 podemos ver esto que te estoy diciendo, porque dice la palabra de Dios, y cualquier cosa que pidamos, la recibimos de Él. Entonces, cuando nosotros escuchamos esta palabra, la fe se nos activa, porque escuchamos que lo que nosotros vamos a pedir, lo vamos a recibir. Pero mira qué dice más adelante: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces mi fe se activa con creer que Dios va a hacer determinada cosa que yo quiero, determinado anhelo de mi corazón, a través de que nosotros guardamos los mandamientos. Y esta palabra es una clave, porque dice: tú vas a recibir cualquier cosa que pidas, la tienes. O sea, ya lo tienes. Pero aquí viene lo interesante, lo importante, porque guardamos sus mandamientos. Entonces, prácticamente la fe se activa cuando digo, porque soy obediente, porque guardo las cosas que Dios ha dicho, Dios va a cumplir el anhelo de mi corazón. Y es cuando Dios dice: tú debes ser una mujer callada, que tenga una conducta humilde, suave y apacible, obediente a tu esposo, con una actitud de humildad, de obediencia, que da honor a su esposo. Cuando tú cumplas eso, dice la palabra de Dios, el anhelo de tu corazón se va a cumplir. Entonces aquí Dios ya está estableciendo todo y es ahí cuando mi fe se activa. Entonces tú puedes ser
puedes hacer crecer tu fe cuando escuchas las condiciones para recibir tus promesas. Y aquí está bien claro. Dice que voy a recibir, tú vas a decir en tu corazón, yo voy a recibir ese matrimonio restaurado porque yo guardo el mandamiento que Dios establece en su palabra. Yo voy a ser una esposa conforme al corazón de Dios y Dios va a traer a mi esposo y me va a dar un matrimonio restaurado. Y entonces mira cómo se nos activó la fe. Entonces ahora sí ya creo, porque conozco la naturaleza de mi creador, que es restaurarme, que es misericordioso, pero también conozco esa condición para poderla cumplir. ¿Cuántas veces nuestra fe se apaga porque solamente estamos creyendo como los demonios que también creen y tiemblan? Ellos también conocen la naturaleza del Creador, pero ellos están en el nivel en donde solo creen. Nosotros pasamos a ese nivel de creer, conocer a nuestro Creador y obedecer lo que Él ya estipuló, que es algo sabio para mi vida. Lo que se establece en la palabra de Dios son cosas sabias. Por ejemplo, dice que no nos pongamos de fiadores, o sea, que no demos nuestra palabra, y que si damos nuestra palabra por alguien que debe dinero, pues obviamente nosotros vamos a salir mal, pero cuando nosotros vemos esa palabra y la obedecemos, entonces nosotros ya no nos ponemos por fiadores, o sea, ya no salimos, ya no damos la cara por alguien que pide prestado y no paga, sino que empezamos a tener esa sabiduría. También dice que una mujer necia va a destruir su hogar, y entonces cuando yo vengo a la palabra de Dios y empiezo a conocer cómo es una mujer sabia que edifica su casa, pues Dios entonces activa mi fe y sobre todo cumple esas peticiones de mi corazón porque estoy caminando bajo el manual de vida. Entonces la obediencia y la fe van agarradas de la mano, no pueden fluir separadas. En estos estudios nosotros estamos viendo que hay actitudes, que el cristiano debe formarse un carácter que contenga obediencia, fe y humildad. Entonces, nosotros empezamos a buscar cómo desarrollar estas tres condiciones, estas tres características para poder ser restaurados y sobre todo para poderme decir hija de Dios. Si yo soy hija, voy a ser obediente. Si soy obediente, voy a tener fe. Si tengo fe en lo que la palabra de Dios está estipulado, mi humildad, es decir, otra vez mi obediencia, va a empezar a fluir. Más adelante vamos a ver qué es humildad y que estas tres van relacionadas para poder nosotros ser nuevas criaturas. Otra promesa importante es Primera de Pedro 3:12. Con esta promesa que cuando nosotros conocemos, nuestra fe se activa, porque dice, porque los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y entonces cuando yo entiendo que estoy haciendo el mal, entonces yo tengo que entender que los ojos de Dios no están sobre mí y que su misericordia no puede llegar porque yo estoy apartada de Dios. Pero cuando yo entiendo eso y entonces empiezo a ser una persona justa que Dios ha justificado y que aparte ahora camina que camina en obediencia, entonces mi fe se activa. En Santiago 5:16 dice que la oración del justo puede mucho. Aquí esta palabra no nos está diciendo que la oración de cualquier persona pueda mucho. Nos está diciendo que la oración del justo puede mucho. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué es una persona justa? Cuando yo estaba en este proceso de restauración personal y matrimonial, en donde mi matrimonio estaba destruido, donde mi esposo estaba fuera de casa, yo decía, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a ser personas justas? Y en Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la palabra los justos ante Dios. Es decir, que
no solamente los que van cada 8 días a la iglesia y escuchan la palabra de Dios son justos, sino los hacedores de la palabra de Dios serán justificados. Serán las personas llamadas justas. Entonces, aquí vemos que los oidores y hacedores de la palabra, los que pasan a ese nivel, entonces los obedientes son los considerados justos. Entonces, volvemos a lo mismo. Tengo que ser una persona obediente para que mi fe se pueda activar. Muchas veces nos hemos encontrado diciendo, no, es que mi esposo ya no va a regresar, tengo mucho miedo porque él ya no quiere estar conmigo. Y entonces nos quedamos en este nivel de conmiseración. Y vienen los hermanos, vienen las hermanas, vienen los predicadores y nos empiezan a decir, ten fe. Cree que tu matrimonio será porque Dios lo ha dicho y Dios ha dicho que Él restaurará matrimonios. Pero nos quedamos en ese nivel tan pequeñito que solamente fue un escalón, pero no vamos a ver qué es lo que yo tengo que hacer para que mi fe sea activada, para que Dios cumpla las promesas. Y entonces yo vengo a la palabra de Dios y empiezo a convertirme en esa mujer sabia. Empiezo a trabajar todos los días con ser una mujer de honra, una mujer que le da honra a su esposo, una mujer que se queda callada, una mujer que habla palabras sabias. Empiezo a ser una mujer que es humilde, una mujer de limpio corazón. Y entonces el Espíritu Santo activa esa fe. Cuando soy obediente, el Espíritu Santo me empieza a decir, cree, empieza a decir, estas promesas son para ti, porque no son los oidores de la palabra los justos ante Dios, sino los hacedores. Y entonces vengo a esta palabra donde dice, porque los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y entonces eso activa mi fe. Y entonces yo digo, Señor, yo te obedezco, activa mi fe. Y es así que se cumple ese nivel de fe que necesitamos para este proceso de restauración personal y matrimonial, pero sobre todo que estamos aquí para ser transformadas y con ello nuestro esposo venga a Cristo, porque esa es la fe que debemos de mantener activa. Y entonces fe significa ser fiel al Creador a través de sus mandamientos. No se trata de hacer declaraciones de lo que queremos, de Señor, yo declaro que mi esposo regresa a casa. Termino la oración y empiezo a criticar a todo mundo. Empiezo a criticar a mi propio esposo. Empiezo a decir es que él, y empiezo a quejarme y empiezo a hacer todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Empiezo a ser una mujer gotera constante, ¿no? Yo pensaba alguna vez, ¿no? Estoy en la iglesia declarando, yo declaro que mi matrimonio es bendecido, que mi matrimonio es restaurado, pero salgo de la iglesia y empiezo a pelear con mi esposo, a decirle que quiero la pensión, a decirle que no es justo lo que me da, a decirle que no ha venido a ver a sus hijos y empiezo a hacer esa gotera constante que dice la palabra de Dios. Pues no. No es así, ni siquiera mi fe se va a activar. Nada va a suceder porque me quedo en ese nivel de creencia, pero no donde activo la obediencia para que estas promesas caigan. Cuando yo escucho la palabra de Dios, creo la palabra de Dios, obedezco la palabra de Dios, pongo en práctica la palabra de Dios, me convierto en un hacedor de la palabra de Dios, entonces subo esos escalones y entonces la fe viene a mi corazón y empiezo a vivir en paz porque entonces sé que Dios va a cumplir sus promesas. Perdón que sea tan reiterativa, pero creo que es algo importante en este proceso de restauración porque yo he visto que podemos pasar aquí 40 años, no sé. Podemos pasar aquí 12 años, ya 40 años me fui exagerado, ¿no? Ya me fui en los tiempos de el pueblo de Israel en Egipto, pero realmente nosotros podemos postergar mucho nuestro desierto cuando Dios tiene tiempos establecidos, cuando Dios tiene bien establecido cómo nosotros podemos alcanzar estas promesas. Y también nosotros podemos ver que
Dios quiere esa obediencia. Entonces prácticamente fe es obediencia. Para que nosotros podamos tener fe es obedecer. Y Abraham recibió una promesa, esto lo podemos ver en la palabra de Dios, de que su descendencia sería bendita, por lo que Abraham fue fiel y firme. Dice la palabra de Dios que Abraham fue fiel, fue un hombre de fe, pero en esta enseñanza también podemos ver cómo Abraham era obediente. Cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela para seguir esta bendición, Abraham fue obediente. Entonces él se mantuvo fiel y firme. Y entonces así la fe creció en su vida. Su fe se perfeccionó. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, él no lo duda, él obedece y entonces Dios restaura, ¿no? su vida de él, la vida de su hijo, la vida de su familia. O sea, no hay tal sacrificio de su hijo, sino que Dios prueba su fe a través de su obediencia. Entonces, la palabra clave aquí vuelve a ser obediencia. En Santiago 2, del 22 al 23 dice, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Y estas obras son la obediencia que él hizo. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras. Y esta palabra de Dios quiere decir que Abraham fue obediente y esta obediencia son las obras de las que nos habla la palabra de Dios. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Un justo entonces cumple los mandamientos de Dios. Para que tú puedas ver un matrimonio restaurado, debes cumplir los mandamientos y estatutos que están escritos en la palabra de Dios. Para que se cumpla lo que tú quieres ver, debes ser una persona justa ante los ojos de Dios, cumpliendo así cada uno de los mandamientos. Y como mujeres y hombres, Dios nos estableció qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que espera como esposas, qué es lo que espera como esposos, qué es lo que espera como hijos de Dios. Entonces, recuerda, tu nivel de fe no solo es declarar, decir que tu promesa está, no es solo decir, ay, en el tiempo de Dios, ay, cuando Dios diga. No, depende de tu obediencia. Dios quiere ver tu obediencia para que Él pueda darte tu matrimonio restaurado. Entonces, obedece y tu fe será engrandecida. Entonces vamos a recapitular un poquito. Aquí vemos una frase donde dice que la ley de la fe es la obediencia lo que muestra, determina y caracteriza la fe. Entonces la obediencia va a hacer fluir la fe. Entonces, recapitulando un poquito, tenemos que escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, conocer la naturaleza de nuestro Creador, conocer las promesas que Dios tiene para nosotros y luego cumplir la condición que Dios establece para el cumplimiento de la promesa. Conocer esa condición, obedecer esa condición, poner en práctica la palabra de Dios y entonces la fe crecerá. Y al crecer la fe, nuestra promesa podrá ser cumplida. Entonces, esto realmente te tiene que motivar para que vayas, busques de la palabra de Dios y obedezcas la palabra de Dios, porque así tu fe crecerá y tu matrimonio podrá ser restaurado. Yo espero que esta palabra de recibida hoy te haya motivado. Te damos gracias por haber escuchado esta enseñanza y te esperamos en la siguiente enseñanza. Pero antes vamos a hacer una oración.
Señor, hoy te damos gracias por esta palabra que tú nos has enseñado, Señor. Nos has enseñado que debemos anhelar conocer tu palabra, anhelar conocer tu carácter, Señor, conocer las promesas que ya nos has dado. Sabemos, Señor, que todos vemos las promesas y las queremos, Señor, pero ayúdanos a entender que hay condiciones que tenemos que cumplir y que es a través de la obediencia y nuestra conducta recta delante de ti que tú vas a hacer cumplir esas promesas y donde tú vas a desatar esa bendición, que en la obediencia se genera fe y que en la obediencia hay bendición, Padre Celestial. Ayúdanos a comprender eso y que quede bien grabado en nuestros corazones. Yo te doy gracias por la palabra que hemos recibido. Te doy gracias y te pido que nos ayudes a ser hombres y mujeres sabias, Señor, que edifican un hogar. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú aumentes nuestra fe y nos hagas personas obedientes. Te damos gracias. Amén, Señor. Y nos vemos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.